Hola, qué bueno que podamos encontrarnos el día de hoy. Hoy vamos a hacer el cierre de esta serie titulada Trampa Mortal. Y yo quiero darles la bienvenida a todos ustedes que me acompañan en esta sede. También quiero saludar y dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros en cada una de nuestras sedes y a través de nuestro canal en YouTube. ¿Qué tal si les damos un gran aplauso de bienvenida a los que ahora nos acompañan? Esta serie es una serie que nos hace reflexionar en la manera como estamos viviendo nuestra vida y nos lleva a pensar en una fuerte amenaza que tiene el potencial de destruir todo en nuestra vida. Y hemos hablado de algunas cosas interesantes. Hemos dicho que cuando se trata de la inmoralidad sexual, lo huir es lo más valiente que podremos hacer. Cuando hablamos de trampa mortal, estamos hablando de la invitación a la inmoralidad sexual. Algo de lo cual ninguno de nosotros estamos exentos. No hay ninguna persona que pueda decir, esto no me va a pasar a mí, o esto es algo a lo cual yo no seré tentado. Porque incluso el mismo Jesús fue tentado en muchas ocasiones. Ahora, la inmoralidad sexual siempre te cobrará más de lo que te ofrece. Es una estafa, es un engaño. Nunca nos va a dar tanto como aquello que de manera ilusoria nos presenta. La semana pasada yo les decía que la inmoralidad no es instantánea y que entender su proceso es clave para luchar con fortaleza y con sinceridad. Si tú y yo queremos luchar contra ella, necesitamos entender cuál es el proceso por el cual muchas veces nos deslizamos para llegar hacia esto que llamamos inmoralidad sexual. Pero el día de hoy yo tengo una gran idea que compartir con ustedes. Algo que me emociona mucho porque hasta ahora hemos estado hablando acerca de cómo se da este proceso. Hemos estado hablando acerca de la gravedad, del efecto de esto en nuestras vidas. Pero algo que es sumamente importante es cómo podemos caminar con la fortaleza, con la seguridad de que no caeremos en la inmoralidad sexual. ¿Cómo podremos caminar sin la vulnerabilidad ante las trampas mortales? ¿De qué manera podremos hacerlo? Y esta es la gran idea del día de hoy. Si caminas en pureza, estarás firme para enfrentar toda trampa mortal. Si caminas en pureza, estarás firme para enfrentar toda trampa mortal. Cuando vemos las estadísticas el día de hoy, cuando vemos las estadísticas acerca de la cantidad de divorcios, cuando vemos las estadísticas acerca de embarazos precoces, embarazos adolescentes, cuando hoy vemos las estadísticas acerca de infidelidad, cuando vemos las estadísticas sobre relaciones sexuales antes del matrimonio, realmente cuando miramos estas estadísticas podemos pensar que nadie se escapará. Podríamos pensar de que como que todos de alguna forma estamos condenados a transitar por el rumbo de esta trampa mortal, de que no hay alternativa, de que no hay medio, de que no hay forma de vivir una vida diferente, una vida distinta. Pero hoy quiero mostrarte de que sí es posible estar firme frente a toda trampa mortal
Y la manera de hacerlo es caminando en pureza. Caminando en pureza. Ahora, amigos, el concepto de pureza es un concepto que es utilizado en muchas formas. Por ejemplo, cuando se trata de estudiar los materiales preciosos, los minerales, cuando se trata de estudiarlos, se utilizan clasificaciones de pureza. Aquellos que estudian el oro y que lo trabajan, ellos examinan el oro según los grados de pureza, lo clasifican. Y tiene que ver con el asunto de qué tan mezclado está con otros minerales. En la medida que no está mezclado, en esa medida se dice que es más o menos puro. Pero cuando tiene que ver con la vida, cuando tiene que ver con tu vida, con mi vida, con la manera como vivimos, ¿qué significa la pureza? ¿Qué sentido tiene la pureza? Sabes, en un momento yo pensaba que pureza de vida tenía que ver con nunca haber fallado. En un momento yo pensé, pureza tiene que ver con alguien que no ha cometido errores o con alguien que no ha pecado nunca. Y si es en lo sexual, pureza es alguien que está en pureza, es alguien que nunca ha fallado. Pero un día aprendí esto y aprendí que pureza es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Pureza es vivir de acuerdo al diseño de Dios. Es indiscutible. Lo puro es más valioso. Lo original, lo que está de acuerdo al diseño original es mucho más precioso, mucho más valioso que aquello que se ha mezclado, que aquello que se ha contaminado. Lo vemos en los minerales. Lo vemos, digamos, en cosas como en la industria automotriz. A ver, hombres que están acá, podemos tener, digamos que tenemos aquí estacionado afuera un carro del año 60 o del año 70. De hecho, tenemos dos. Hay uno que está mezclado. Hay uno que se le han cambiado partes. Hay uno que tiene piezas de otros vehículos, que tiene piezas que no son originales. Pero hay otro que tiene piezas que son tal cual las piezas que se le colocaron cuando se diseñó originalmente. Díganme ustedes los hombres, ¿cuál de los dos vale más? A ver, ¿cuál de los dos vale más? De hecho, si tenemos un original del año 70 con un original del 2015, en nuestro país vale más el del 2015. Pero si tú te vas a otras naciones donde hay coleccionistas, gente que entienden el valor de esto, ¿sabes cuál vale más? ¿Cuál vale más de los dos? Ese antiguo que se ha mantenido según su diseño original. Tú y yo podemos caminar en pureza. Y logramos caminar en pureza cuando tú y yo caminamos conforme al diseño de Dios para nuestras vidas. Siempre que caminamos conforme al diseño de Dios, no importa, en este caso, escucha, y te estoy hablando de cómo Dios lo presenta en su palabra. Como Dios lo presenta en su palabra. Tú y yo podemos haber cometido errores en nuestro pasado. Pudimos haber hecho cosas que realmente no debimos haber hecho. Pero en el punto en el que tú y yo decidimos avanzar y decimos, de ahora en adelante, yo decido cambiar ese camino de trampa mortal por un camino de pureza. Y de ahora en adelante yo voy a caminar según el diseño de Dios para mi vida.
es cierto que hubo un punto atrás donde hice lo que no debí y mi vida no era una vida de pureza, era una vida de impureza. Pero a partir de ahora ya no caminaré por ese camino de la impureza, ahora voy a caminar por el camino de la pureza. Y en el momento en el que tú y yo comenzamos a caminar de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, en ese momento estamos caminando en pureza. Y cuando caminamos en pureza, ¿sabes qué? Estaremos firmes ante toda trampa mortal que se presente en nuestro camino. Y tendremos el potencial de alcanzar lo que Dios ha soñado y lo que ha sembrado como sueños en nuestros corazones y en nuestras vidas. Yo les hablé la segunda semana de esta serie, les hablé acerca de un hombre que es un ejemplo lamentablemente de alguien que no caminó en pureza. Pero hoy quiero contarles la historia opuesta, para mí la historia opuesta a esta historia. La historia de un hombre que nació para conquistar grandes cosas. Un hombre que desde muy jovencito en su corazón fueron sembrados sueños. Un hombre que estaba marcado para un propósito y para un gran destino. Pero al igual que cualquiera de nosotros, un hombre que enfrentó trampas mortales en su vida. ¿Sabes? Es la historia de un hombre llamado José. Les hablo de José del Antiguo Testamento. José, ese José que se menciona en Génesis. De hecho, hay más de 10 capítulos en el libro de Génesis que tratan acerca de la historia de este hombre llamado José. ¿Quién fue José? José fue el penúltimo de los hijos de Jacob, el patriarca de donde nacieron los 12 hijos, de donde luego surgieron las 12 tribus de Israel. Y José fue el penúltimo de estos hijos. Y él era un jovencito y vivía con sus hermanos. Y un día él tuvo un par de sueños en su corazón. Y él veía en esos sueños que su vida se elevaba a un destino de grandeza, a un destino de grandes propósitos. Y él le contó estos sueños a sus hermanos. Desafortunadamente, en este momento de la vida de José, José era muy jovencito, tendría alrededor de unos 15 años. No era muy prudente en la forma como hablaba y en la forma como decía las cosas. Y la manera como él contó sus sueños despertó envidia en el corazón de sus hermanos. Despertó celos. Aparte de eso, el papá de José realmente tenía un trato preferente hacia José. Y eso abonaba la actitud de los hermanos de José. Ahora, ¿qué sucedió con esta historia? José, debido a los celos, debido a el resentimiento que se generó en el corazón de sus hermanos, José fue vendido por sus propios hermanos en aquella época a una caravana, a un grupo de mercaderes que pasaban de región en región y compraban incluso personas como esclavos. Y un día los hermanos de José decidieron tomar a José. Estaban lejos de su padre. Lo tomaron y primero intentaron asesinarlo. Pero como no pudieron, entonces lo vendieron como esclavo. Y a José se lo llevan a Egipto, a una región muy lejos de donde él vivía en Canaán con su padre y con sus hermanos. Y cuando llega allí ocurre lo siguiente. Yo quiero que leamos el relato bíblico. Está en el capítulo 39 de Génesis. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar. Ahora, ¿quién era Potifar?
Potifar era un oficial egipcio. De hecho, Potifar era capitán de la guardia del faraón. La guardia que garantizaba la seguridad. La guardia que garantizaba la vida del faraón rey de Egipto. Que por cierto, Egipto en aquel momento era una nación imponente, era una nación poderosa en el mundo de José. Y José llega, nada más y nada menos, llega como esclavo a la casa del jefe de la guardia del faraón, del capitán, de quienes garantizan la vida del faraón. De por sí, Potifar era un hombre muy importante en este reino. Ahora, él llega allí y comienza a servir como un esclavo, a cumplir actividades, a desarrollar responsabilidades dentro de esta casa. Y nos dice luego, el relato bíblico nos dice, y Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Evidentemente, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Evidentemente, esto no fue que el capitán de la seguridad del faraón vio que llegó José y dijo, muy bien, encárgate de todo. Esto fue el resultado de la vida de José. Esto fue el resultado de las acciones de José. Sin lugar a dudas, José vivía con excelencia. Sin lugar a dudas, José hacía las cosas de tal forma que donde quiera que iba, sobresalía. José hacía las cosas de tal forma que donde quiera que iba, la gente lo llamaba y le decía. Y lo vemos en esta parte de su historia y ya lo vamos a ver. O mejor dicho, si tú sigues viendo la historia de José al estudiar Génesis, te vas a encontrar con esto, que donde quiera que José iba, era colocado en una posición importante. Porque la vida de José era una vida excelente. Y era excelente no por casualidad. Era excelente porque él había tomado la decisión de vivir de esa forma. Ahora escucha, Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada. Así que él estaba tranquilo, cuidando la seguridad del faraón, y en su casa todo estaba marchando bien. Ahora mira el giro que da esta historia. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Miren este cuadro. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada acerca de los pasos en el proceso hacia la inmoralidad? ¿Cuál es el primer paso? ¿Recuerdan cuál es el primer paso? Comienza solo pensamientos. Solo pensamientos. En este caso, esta mujer que podemos, no se nos dan detalles acerca de ella, solo que era la esposa de Potifar. Pero sabemos, Potifar era uno de los hombres más importantes en una nación sumamente poderosa. Así que podemos imaginarnos que esta mujer no era una mujer desagraciada. O no era una mujer con falta de atractivo, no. Podemos imaginarnos que era una mujer sumamente atractiva. Pero también podemos pensar en esto. Una mujer con un esposo muy ocupado. Muy ocupado. Y muy probablemente ella se sentiría descuidada por parte de su esposo. Ahora, el punto aquí es la situación que comienza a presentarse.
Esta mujer ve a José y dice, y pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y un día le dijo, ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Ven y acuéstate conmigo. Pero José se negó. Mire, le contestó, mira la forma como José le respondió. Le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. Mira lo que José, la manera como José piensa. Porque el hecho de responder de esta forma a esa trampa mortal tiene una base, tiene un soporte. No significa que llegué a la trampa y bueno, de manera fortuita voy a salir de ella ileso. Si antes no he desarrollado algo, si antes no he creado una base, si antes no he creado un soporte, es lo que llamamos una estructura de carácter dentro de cada uno de nosotros. La manera como tú y yo podemos decirle no a la tentación es porque antes tú y yo hemos trabajado una estructura de carácter. Hemos fortalecido nuestro carácter. Y eso tiene que ver con el caminar en pureza. Y él le dice, mira, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Sería un gran pecado contra Dios. Escucha, lo que José le está diciendo a esta mujer lo invita a un momento de pasión, a un momento de arrebato, un momento de placer. Pero José le dice, no, espera un momento, yo tengo aquí una gran responsabilidad. Mi amo me ha dejado aquí. Además, ¿cómo podría yo cometer ese pecado contra Dios? ¿Sabes cómo caminamos en pureza? Cuando hacemos esto que hizo José. Yo veo aquí en José un enfoque. Él está enfocado en lo trascendental y no en lo momentáneo. Él está enfocado en lo trascendental. Lo trascendental tiene que ver con su responsabilidad. Tiene que ver con su proyecto de vida. Tiene que ver con su propósito. Él sabe que está llamado para hacer cosas grandes e importantes. Y él sabe que tiene un Dios a quien ha propuesto honrar en su vida, que va más allá de un solo momento, de una sola ocasión, de simplemente aprovechar una ocasión para satisfacer un deseo momentáneo, para satisfacer un deseo pasajero. José sabe eso y él ha decidido enfocarse en lo trascendental y no en lo momentáneo. Tú y yo no podremos caminar en pureza a menos que aprendamos a enfocarnos en lo trascendental. ¿Qué es lo trascendental en nuestras vidas? Lo material es pasajero. Lo material se acaba, se agota. Pero las relaciones significativas e importantes, las relaciones valiosas, nos van a acompañar por el resto de nuestra vida. Las experiencias momentáneas pasan, transcurren, pero las consecuencias que se desprenden de muchas de estas experiencias nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Honrar o no honrar un compromiso que hemos hecho delante de Dios de una forma de vida, eso tiene que ver con lo
trascendental. ¿En qué nos estamos enfocando? Frente a la manera como vivimos o frente a las trampas, ¿qué estamos mirando? ¿Vemos simplemente el momento o estamos enfocando lo más importante que tiene que ver con lo trascendental? Ahora, otra cosa que yo veo que ayudó a José a caminar su vida en pureza es que él había llenado su vida con pasiones sanas y equilibradas. Y es otro consejo para ti y para mí. Primer consejo para caminar en pureza es enfocarnos en lo trascendental y no en lo momentáneo. Segundo consejo para caminar en pureza tiene que ver con llenar nuestra vida con pasiones sanas y equilibradas. Llenar nuestra vida con pasiones sanas y equilibradas. José, a pesar de las experiencias traumáticas que él estaba viviendo, porque había sido vendido por sus hermanos, estaba en una nación extranjera, una nación desconocida para él, viviendo en una casa extraña como un esclavo. Pero a pesar de esas circunstancias traumáticas, ¿sabes? La vida de José estaba llena de un propósito. La vida de José estaba llena de un sueño. Cuando nuestra vida está vacía de pasiones sanas, cuando nuestra vida está vacía de sueños, cuando no hay nada grande que yo deseo alcanzar, cuando no hay nada grande que yo deseo conquistar, ¿sabes qué? Soy más vulnerable a tratar de darle sabor a mi vida, a tratar de darle emoción a mi vida por el camino de la trampa mortal. Pero cuando mi vida está llena de grandes propósitos, cuando yo entiendo cuál es mi propósito y vivo con pasión, con fervor, ese propósito que Dios ha dispuesto para mí, eso me ayudará a mantenerme en el camino de la pureza. Es lo que hizo José. Por otro lado, si mi vida solo está llena de estrés, si mi vida solo está llena de tensiones negativas, si todo lo que vivo y la manera como vivo es estresante, es agotadora, ¿sabes qué? Esto se convierte en muchas personas como en una olla de presión cuya válvula se ha tapado. No hay ningún escape. Ese estrés, esa aceleración en la vida, esa falta de pasiones sanas y equilibradas, tarde o temprano generan tanta presión que esa olla termina por explotar. Y esa vida tristemente termina por desviarse. Pero a pesar de todo esto, ¿sabes? José tenía una vida llena de pasiones sanas y equilibradas. Y si tú y yo queremos vivir ese camino de pureza, necesitamos llenar nuestra vida con pasiones sanas y equilibradas. Ahora escucha un poco más acerca de esta historia. Esta mujer siguió insistiendo. José le dijo que no, la evadió. Pero cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Por cierto, para aquellos que trabajan en un entorno donde se relacionan con otras personas, ¿sabes? A veces tú y yo estamos en un entorno donde tenemos que relacionarnos con otras personas. Y es muy probable que en ese entorno de trabajo haya alguien que te esté mirando de una forma que no es la forma correcta y que esté insinuándose. Y es muy probable que tú estás evadiendo y evadiendo al igual que José. Y eso es excelente. Eso es caminar en pureza. Pero
llegó este día en la vida de José donde entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella, la esposa de Potifar, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. Y dice, y José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Y mira lo que hizo José. Ya no era el momento de evadir, era ahora el momento de huir. Ya no era el momento de evadir, era ahora el momento de huir. Y yo quiero que mires al que está a tu lado, vamos, mira al que está a tu lado y dile a la persona que está a tu lado, ustedes también, miren al que está a su lado y díganle, mi amigo, vamos, dile, mi amigo. Hay momentos, si quieres caminar en pureza, donde debes huir de la tentación. Y escucha, algo que ya lo hemos dicho y voy a repetirlo, voy a insistir en esto, porque el camino de la pureza no significa que no habrán trampas, pero significa que yo, si camino por pureza, voy a estar fortalecido para hacer lo que debo hacer. Y en este caso, huir, ¿sabes? No es cobardía ni señal de debilidad huir de una tentación. Es sabiduría. Es sabiduría. No es cobardía, no es señal de debilidad huir de una tentación, es sabiduría. Tiene que ver con sabiduría. Me causa mucha tristeza cómo buscando algo que necesitamos, actuamos con poca sabiduría y nos vamos hacia la tentación. Nos vamos hacia la tentación. He tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que están luchando por un futuro mejor. Y en ese luchando por un futuro mejor es una persona casada. Y yo me siento para preguntarle, ¿cuáles son tus planes por ese futuro? Y ustedes saben la historia, usted sabe, aquí ya no se puede, ya esta situación, hay que salir, hay que cambiar el entorno, hay que buscar un sitio donde haya mejores condiciones. Y eso yo lo entiendo. Pero cuando le insisto, ¿y cuál es el plan? ¿Qué piensas hacer? Ah, bueno, me voy y mi esposa se va a quedar aquí. ¿Y por cuánto tiempo te vas? Yo creo que como unos 6 meses. Vamos a ver si en 6 meses las cosas marchan bien. Y tú sabes, cuando uno comienza a escuchar eso, uno escucha a una persona que tiene una necesidad real, pero el plan, la manera como está tratando de hacerlo, no es sabio. A pesar de que las circunstancias y las situaciones pueden presionarlo y obligarlo, pero sabes que esa decisión no es una acción sabia, porque voy a caminar durante tanto tiempo en una situación que no es parte de mi etapa de vida, que no es parte de mi etapa de vida. Ya no estoy en esa etapa de vida. Y como no estoy en esa etapa de vida, debo caminar de acuerdo a la etapa de vida en la que estoy. Cuando salgo de eso, ¿sabes qué sucede? Me expongo a la tentación. Me expongo a la tentación. Cuando tú y yo huimos de la tentación, ¿sabes? No estamos actuando como cobardes, estamos actuando con sabiduría. Estamos actuando con sabiduría. Pablo le dijo a Timoteo, a este joven Timoteo, le dijo: Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Estaba hablando de las pasiones carnales. Le dijo: Timoteo, sé sabio, huye de eso. No te expongas a aquellos que ves que estimule las pasiones juveniles.
Timoteo, sé sabio, huye de eso. No te expongas a conversaciones que estimulen las pasiones juveniles. Vamos, Timoteo, sal de esos ambientes que estimulan las pasiones juveniles. Sal de esas conductas, de esas acciones que estimulan las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque son una trampa mortal. Porque el final de eso no será llegar a lo que has soñado. No será alcanzar tu destino. Créeme, el final de eso siempre será la pérdida, la vergüenza, la culpa. Siempre será eso. Siempre será eso. Hay un proverbio que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Por eso necesitamos huir. ¿Qué es evidente en el caminar de pureza en la vida de José? Algo más que es evidente tiene que ver con este consejo para nosotros. No racionalices lo indebido. No racionalices lo indebido. José pudo haber tramado en su mente. Bueno, la verdad es que yo soy joven. Esta mujer es una mujer atractiva. Estamos solos en esta casa, nadie lo va a saber. Si nadie se entera, no hay problema. Si nadie lo sabe, ¿cuál es el problema en esto? José pudo haber racionalizado lo indebido, todo el mundo lo hace. Me han hecho tanto daño, me han herido tanto. Él pudo haber racionalizado para justificar. Recordemos ese solo pensamientos. Y cuidado con eso porque es un área donde sin lugar a dudas todos somos tentados. Al solo pensamientos, racionalizar lo indebido. José pudo haberse dicho muchas cosas, pero no lo hizo. Y otra cosa importante en el camino de la pureza que encontramos en la vida de José es que tú y yo necesitamos también elegir honrar a Dios a pesar de las consecuencias. Él eligió honrar a Dios a pesar de las consecuencias. Hoy yo quiero decirte, si tú deseas caminar en pureza, elige honrar a Dios a pesar de las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias para José? Él huye, se zafa de un tirón. Su manto queda en manos de la esposa de este hombre. Y empieza a gritar apenas José sale corriendo. Y vienen los guardias y escuchan los gritos y entran a la casa. Y esta mujer dice, este hombre, este hebreo intentó abusar de mí. Y debido a eso José fue echado a la cárcel. Lo llevaron preso debido a lo que esta mujer dijo. ¿Sabes? El caminar en integridad, el hacer lo que es correcto, el elegir por Dios, no siempre significará una bendición instantánea. No siempre significará una gratificación inmediata. Hay momentos donde tú y yo vamos a dar pasos de pureza, pasos de integridad. Y lo que vamos a ver a nuestro alrededor, lo que vamos a recibir inmediatamente, ¿sabes qué? Parece que no se corresponde con las cosas buenas que estamos haciendo. Pero tengamos paciencia, porque hay recompensa de parte de Dios para aquellos que deciden elegir honrarle a Él a pesar de las consecuencias. Hay recompensas de parte de Dios. Y sabes, algo que no importa lo que suceda, algo que es maravilloso, es esto que dice esta parte del capítulo 39 de Génesis. Dice, y la gracia de Dios estaba con José. Y la gracia de Dios.
Gracia tiene que ver con ese favor. Gracia tiene que ver con esa bendición que Dios nos brinda, que Dios nos ofrece cuando tú y yo le honramos. Y mucho más, ese favor y esa bendición que tú y yo muchas veces no merecemos, pero es su gracia. Cuando caminamos en pureza, la gracia de Dios va a estar contigo, va a estar conmigo. Donde quiera que vayamos, nos abrirá puertas. Donde quiera que vayamos, aunque atravesemos dificultades, nos sostendrá para vencer. Tito, un escritor bíblico, o Pablo le escribe a Tito, mejor dicho, y le dice esto, le dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Sabes? Ese amor, ese gran amor de Dios, ese gran amor que nos sostiene. Tú y yo podremos caminar en pureza no solo por nuestra habilidad. Si es cierto, tú y yo decidimos hacerlo, decidimos pecar o decidimos caminar en integridad, en pureza. Decidimos ceder y caer en la trampa mortal o decidimos huir de ese camino de trampa mortal. Pero en medio de todo esto, contamos con la gracia de Dios, con el amor de Dios que nos trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Con esa gracia, dice Pablo, le dice Pablo a Tito, así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y dominio propio. Una vida que no cede, que no cae, que no se resbala hacia la trampa mortal, sino una vida que camina en pureza. Esa es la vida que Dios quiere para ti y para mí. ¿Te imaginas cómo sería nuestra sociedad si más y más personas huyen de la trampa mortal para caminar en pureza? ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo? Tenemos un gran desafío, aquellos que conectamos nuestro corazón con Jesús, y es mostrar una diferencia. Vamos a mostrar esa diferencia de una vida en pureza, de una vida que dice, aunque en el pasado hice lo que no debía, aunque fue incorrecto, pero de aquí en adelante yo propongo caminar según el diseño original. Y voy a mostrarle a aquellos que alguna vez me vieron en la impureza, voy a mostrarles que sí es posible romper con eso, salir de esa trampa y avanzar hacia una vida de integridad y de pureza, según el diseño de Dios. De esta manera nuestro mundo será transformado. Vamos a hacerlo. Vamos a comenzar a transformar nuestra vida. Vamos a comenzar a transformar nuestra familia. Jóvenes, escriban un destino mejor. Sueñen, avancen hacia ese destino que Dios ha marcado para su vida, pero a través de decisiones de pureza, a través de decisiones correctas. No será fácil, porque el momento, lo momentáneo, la atracción de lo momentáneo siempre será fuerte, pero con la gracia de Dios, con ese amor del Señor que te sostiene, estoy seguro podrás huir de ese camino. No es cobardía, es sabiduría huir de la tentación. Caminemos en pureza. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Vamos, ponte de pie conmigo y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Él. Cierra tus ojos allí donde estás. Hoy podemos hacer un compromiso, el compromiso de caminar en pureza, de huir de toda impureza, de huir
de toda trampa mortal. Ora conmigo al Señor. Señor, hoy te damos gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Padre, tú tienes un sueño, tú tienes un destino para cada persona, para cada vida. Tú has trazado un propósito, Señor, con cada familia, con cada matrimonio. Y no queremos, mi Dios, que ese plan, que ese propósito, que ese sueño se vea marginado, se vea frustrado, se pierda por haber cedido, por haber caído en la trampa mortal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en esa pureza que nos fortalece para resistir, para enfrentar cada trampa que se presenta. Ayuda a cada hombre, a cada mujer aquí presente, que a pesar, Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar del dolor, Señor, que situaciones traumáticas hayan causado en su corazón, que cada uno puede estar enfocado en lo trascendente y no lo temporal. Que cada uno pueda llenar su vida, Señor, de pasiones sanas, de pasiones, Señor, de pasiones equilibradas. Que cada uno evite la trampa de racionalizar lo indebido. Que cada uno pueda, Señor, elegirte a ti a pesar de las consecuencias. Y estamos seguros, mi Dios, tu gracia nos acompañará en cada paso del camino y nos sostendrá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.